Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrao más menos amos todos los secretos, chismes y dramas de nuestras estrellas turcas preferidas. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que listos para un vídeo que les va a dejar con la boca abierta, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha hecho temblar los cimientos de Turquía y que involucra a dos de las figuras queridas y admiradas del panorama televisivo, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Lo has adivinado, hoy vamos a sumergirnos de lleno en la tormentosa ruptura de esta pareja que nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N en Senu con diéresis al capm, o Llamas a mi puerta, como la conocimos en Latinoamu Copyright Rica. Pero no nos quedaremos en la superficie, no seu más menos ores. Hoy vamos a indagar en las posibles causas, en los rumores escandalosos y en las revelaciones que han salido a la luz recientemente y que apuntan a una situación Superíndice 3N mucho compleja de lo que imaginábamos. Antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo de las series turcas. Ahora sin preúmbulos prepurrense un cafecito turco bien cargado, porque vamos a empezar con este bombazo. Bien, vamos a hablar claro, la relación Superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las medio ticas y queridas por el público. Su química en pantalla era innegable y traspasó Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N, convirtió copyright dándolos en una de las parejas admiradas de Turquía y del mundo. Senu con diéresis al capm, no solo fue un con diéresis copyright sito de audiencia, sino que catapultó Superíndice 3 sus carreras a niveles estratosfu copyright ricos y los consolidó Superíndice 3 como verdaderas estrellas. Pero copyright pasó Superíndice 3? ¿Du Superíndice 3 de se torció Superíndice 3 el camino que pareció a llevarlos a un cuento de hadas? Para entender la magnitud de la situación Superíndice 3N, tenemos que recordar el fenus Superíndice 3 meno que fue Senu con diéresis al capm. Esta comedia romántica protagonizada por Hande como Eda YLDZ, una joven florista independiente, y Kerem como Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo y con una personalidad frua y distante, conquistó Superíndice 3 los corazones de millones de personas en todo el mundo. La historia de amor entre estos dos personajes, llena de altibajos, malentendidos y momentos dulces e inolvidables, nos enganchó Superíndice 3 desde el primer capítulo. La serie, que mezcla comedia y romance con toques de drama, nos presenta la historia de Eda, una joven que sueña más menos a convertirse en arquitecta paisajista, pero pierde su beca universitaria. Desesperada por cumplir sus metas, se ve obligada a hacer un trato con Serkan Bolat, un hombre al que detesta. Para recuperar su beca, Eda debe fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se transforma en algo mucho profundo y complejo. Senu con diéresis al capm es relevante para entender la ruptura de Hande y Kerem porque fue precisamente durante el rodaje de esta serie donde surgió Superíndice 3 su amor. Los fans de la pareja estaban enloquecidos con cada interacción Superíndice 3N, con cada mirada, con cada gesto que demostraba que entre ellos había algo que una simple amistad. Y eso fue después copyright de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación Superíndice 3N, desatando la euforia entre sus seguidores. Pero como les decua, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible crisis comenzaron a circular con fuerza. Las más menos sales eran evidentes, dejaron de aparecer juntos en público, no se dedicaban mensajes cariu más menos osos en redes sociales y sus perfiles se volvieron mucho discretos. Finalmente la confirmación Superíndice 3N llegó Superíndice 3, Hande y Kerem han terminado su relación Superíndice 3N. ¿Pero por copyright? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Oficialmente se habló Superíndice 3 de diferencias irreconciliables, y de la dificultad de compaginar sus agendas profesionales. Ambos están en la cima de sus carreras, con proyectos que los mantienen ocupados y viajando constantemente. La distancia y la falta de tiempo podrían haber sido factores determinantes en la ruptura. Sin embargo, los rumores jugosos apuntan a otros motivos. Algunos medios turcos aseguran que la relación Superíndice 3N se desgastó Superíndice 3 debido a la presión Superíndice 3N mediática y al constante escrutinio público.
Hande y Kerem eran una de las parejas Mu-S seguidas y fotografiadas de Turquía, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Esta falta de privacidad pudo haber afectado negativamente su relación superíndice 3N. Pero la bomba, la verdadera revelación superíndice 3N, viene ahora. En las últimas semanas han surgido rumores que apuntan a una tercera persona en discordia. ¿Cómo lo oyen? Se rumorea que Kerem habrá tenido un acercamiento a otra actriz, lo que habrá provocado una fuerte discusión superíndice 3N con Hande y finalmente la ruptura. El nombre de la supuesta tercera en discordia no ha sido confirmado, pero algunos medios especulan que se trata de una actriz que trabajó superíndice 3 con Kerem en un proyecto reciente. Por supuesto, esta información superíndice 3N no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los implicados, por lo que debemos tomarla con pinzas. Sin embargo, la sola mención superíndice 3N de esta posibilidad ha generado un verdadero terremoto en Turquía. Y es que la ruptura de Hande y Kerem no es solo una noticia del corazón superíndice 3N, es un evento que ha afectado a toda una nación superíndice 3N. La pareja era un símbolo de amor y con diéresis copyright cito, y su separación superíndice 3N ha dejado a muchos fans desolados. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a ambos actores, pero también copyright N de críticas y acusaciones. En medio de este torbellino mediático, Hande y Kerem han optado por el silencio. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre los motivos de la ruptura, aunque ambos han compartido mensajes en redes sociales que algunos interpretan como indirectas. Hande, por ejemplo, publicó superíndice 3 una foto en la que se la ve sonriendo y disfrutando de la naturaleza, acompañada más menos de un mensaje sobre la importancia de la paz interior. Kerem, por su parte, compartió superíndice 3 una reflexión superíndice 3N sobre la necesidad de aprender de los errores y seguir adelante. Se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. Y aunque nos duela, debemos respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus caminos separados. Ambos son grandes profesionales y estoy segura de que seguirán cosechando con diéresis copyright citos en sus carreras. Ahora, quiero hablarles de otra serie turca que también copyright N ha generado mucho revuelo y que, aunque no estuvo directamente relacionada con la ruptura de Hande y Kerem, su que nos habla de las complejidades del amor y las relaciones, me refiero a AEK 101 o Amor 101 como la conocimos en Netflix. Esta serie juvenil, protagonizada por Mert Yazkoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz, Selahattin Timpaale y Grados Pekfaileis Yazk, nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar que su profesora favorita sea trasladada a otro colegio. Para ello, deciden emparejarla con un profesor de educación superíndice 3N Fusika. AEK 101 es una serie que aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Aunque estuvo dirigida a un público joven, la serie también copyright N toca temas profundos y universales que resuenan con espectadores de todas las edades. La serie destaca por su frescura, su ritmo con diéresis egil y sus personajes más menos hables. Uno de los aspectos más interesantes de AEK 101 es la forma en que explora las diferentes facetas del amor. No solo se centra en el romance adolescente, sino que también copyright N aborda el amor familiar, el amor a la amistad y el amor a uno mismo. La serie nos muestra que el amor puede manifestarse de muchas maneras y que es fundamental para nuestro crecimiento personal. AEK 101 es relevante en este contexto porque nos recuerda que las relaciones, ya sean amorosas o de amistad, son complejas y requieren esfuerzo, compromiso y comprensión superíndice 3N. No siempre es fácil mantener una relación superíndice 3N a flote, especialmente cuando hay diferencias, obstáculos y presiones externas. A veces, a pesar de todo el amor que pueda haber, las cosas simplemente no funcionan. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, la ruptura de Hande y Kerem, es importante recordar que somos espectadores y que no conocemos todos los detalles de su vida personal. Podemos especular, opinar y sacar nuestras propias conclusiones, pero al final del día, solo ellos saben lo que realmente pasó superíndice 3. Lo que podemos hacer es aprender de esta situación superíndice 3N y reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestras relaciones, de comunicarnos de forma efectiva y de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Las relaciones son un trabajo constante y requieren dedicación superíndice 3N, paciencia y amor.
Y hablando de relaciones que nos han hecho suspirar, no podemos dejar de mencionar otra serie turca que ha conquistado al público con su historia de amor imposible, Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Uzupárrafo-Ibit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica y privilegiada. A pesar de sus diferencias sociales, ambos se enamoran profundamente, pero su amor se ve amenazado por las circunstancias y las intrigas familiares. Kara Sevda es una serie intensa, emotiva y llena de giros inesperados. La historia de amor entre Kemal y Nihan es trágica y desgarradora, pero también Copyright N nos muestra la fuerza del amor verdadero y la capacidad de superar los obstáculos. La serie destaca por sus actuaciones impecables, su banda sonora emotiva y su guión bien construido. Kara Sevda es relevante en este contexto porque nos recuerda que el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias, las diferencias sociales o las presiones familiares pueden ser demasiado fuertes para una relación superíndice 3N. La serie nos muestra que el amor puede ser eterno, pero que no siempre puede ser correspondido o vivido plenamente. Un dato interesante sobre Kara Sevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Telenovela en 2017. Este reconocimiento internacional consolidó Superíndice 3 a la serie como una de las más exitosas y aclamadas de la televisión Superíndice 3N turca. Y ahora, para cerrar con broche de oro este vídeo lleno de dramas y revelaciones, quiero hablarles de una serie turca que, aunque es diferente a las anteriores, también Copyright N nos habla de las relaciones y de la importancia de la familia. Me refiero a Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie Copyright Dika, protagonizada por Taner Ülmez, nos cuenta la historia de Ali Vefa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant. A pesar de sus dificultades para relacionarse con los DMURS, Ali es un genio en la medicina y tiene una capacidad sorprendente para diagnosticar y tratar enfermedades. Mucize Doctor es una serie inspiradora, conmovedora y llena de esperanza. La historia de Ali Vefa nos muestra que las diferencias no son limitaciones y que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo. La serie destaca por su mensaje de inclusión superíndice 3N, su enfoque en la diversidad y su representación superíndice 3N positiva del autismo. Mucize Doctor es relevante en este contexto porque nos recuerda que las relaciones no se basan solo en el amor romántico, sino también Copyright N en la amistad, la familia y el apoyo mutuo. La serie nos muestra que el amor y la comprensión superíndice 3N pueden superar cualquier barrera y que todos necesitamos sentirnos aceptados y valorados. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de información superíndice 3N, chismes y reflexiones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado de la ruptura de Hande y Kerem, de los rumores de una tercera persona en discordia y de la presión superíndice 3N medio, tica que pudo haber afectado su relación superíndice 3N. También Copyright N hemos explorado otras series turcas que nos hablan de las complejidades del amor y las relaciones. Recuerden que las relaciones son un trabajo constante y que requieren esfuerzo, compromiso y comprensión superíndice 3N. No siempre es fácil, pero vale la pena luchar por lo que queremos. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo Copyright dándoles lo mejor del mundo de las series turcas. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué Copyright opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem. ¿Creen que hubo una tercera persona en discordia? ¿Piensan que la presión superíndice 3N medio tica fue un factor determinante? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S amantes de las series turcas.